Hola, mi nombre es Michelle Carmen Puco Navarrete. Estoy en primer semestre de la carrera de Comunicación Social en la modalidad en línea. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de la historia y evolución de los medios de comunicación secundarios y terciarios del Ecuador. La historia de los medios de comunicación en el Ecuador. En el Ecuador existieron otras formas de comunicación antes de aparecer el periódico en nuestro país. Los pueblos andinos no desarrollaban la cultura, pero usaron diferentes mecanismos de comunicación como la música y los quipus. Los quipus eran instrumentos y almacenamientos de información que consistían en cuerdas de lana y de algodón de diversos colores, provistos como nudo y usaban en la civilización andina. Bueno, sobre la historia de los medios de comunicación en el Ecuador, no tenemos casi mucha información desde el primer proceso que fue la historia del Ecuador, ¿ya? Pero lo poco que se ha podido recopilar acerca de la historia de los medios de comunicación es muy poca. Los quipus eran instrumentos, como podemos observar en la imagen, eran instrumentos de cuerdas, las cuerdas eran de nudo y esto se lo utilizaba para la comunicación. Era un mecanismo de comunicación en esa época. Es muy habitual el intercambio de información en los mercados, pero también la iglesia desarrollaba su propio sistema de comunicación. Solo los sacerdotes eran los que sabían leer y escribir. Aquí podemos ver que el intercambio era más usual cuando las personas salían a los mercados, ¿ya? Y las iglesias desarrollaban también ese sistema de comunicación, pero era muy poco. Solo los sacerdotes sabían leer y escribir, pero solo sabían lo esencial, no algo a profundidad ni nada de eso. Se consideran los periódicos primitivos de carácter religioso y los más relevantes en el país, que fueron el Eco do Azuay en 1828, Seminario Eclesiástico en 1835, La Luz en 1844, La Civilización en 1876, La Voz de Azuay en 1876, El Progreso en 1844, El Vigia en 1885, El Dorado en 1889 y El Industrial en 1893. Aquí, como podemos ver, esto eran los periódicos primitivos de carácter religioso en nuestro país, ¿no? Seguimos con la historia de los medios de comunicación. En América, la imprenta llegó en 1920, aproximadamente a los 60 años de la innovación. O sea que después de los 60 años que inventaron la imprenta se creó en el mundo, llegó a América en 1920. La primera imprenta en el Ecuador fue llamada Imprenta de la Compañía de Jesús. Como recordamos, como solamente los sacerdotes eran los que sabían leer y escribir, entonces ellos eran los encargados de todo esto. Fue traída y establecida por los padres jesuitas, Tomás Nieto Polo y José María Neuguero. Primero en la ciudad de Ambato, que fue en el año de 1760, y luego en Quito. Aquí en esta imagen podemos observar la imprenta como era antiguamente, ¿no? Cuando llegó a Ambato por primera vez en 1760, ¿no? Y fue establecida o fue ejecutada o fue dirigida por los padres jesuitas Tomás Nieto Polo y José María Neuguero. En 1972 se publicó el primer periódico ecuatoriano, pero los indios y los mestizos ecuatorianos pugnaban por una prensa libre y promovieron más conocimientos religiosos oficiales común de la época. O sea que en 1972 en los medios de comunicación más se hablaba de religión, más oficios comunes de la época, cosas que estuvieran pasando en ese momento. Era lo que ellos más promovían, ¿no?
los indios y los mestizos. Desde 1972 hasta inicios del siglo XX, existieron alrededor de 1000 medios impresos en nuestro país. El primer periódico ecuatoriano fue Las Primicias de las Culturas de Quito, que fue creado por el señor Eugenio Espejo, que nació en 1747 y murió en 1795. Su nombre completo es el señor Francisco Javier Eugenio de la Cruz y Espejo. Gracias a este señor, Eugenio Espejo, en nuestro país el 5 de enero es el Día del Periodista Ecuatoriano. Aquí podemos observar en la imagen su rostro cómo era Eugenio Espejo. Los medios de comunicación llamados fuentes primitivas. Las fuentes primarias son los periódicos, revistas, hojas volantes o publicaciones habido desde la imprenta del Ecuador hasta la actualidad. La radio, desde que apareció en el Ecuador hasta la actualidad, ha existido la radio. Los canales de televisión, desde la aparición hasta el día de hoy, desde que aparecieron los canales de televisión, desde ese momento hasta la fecha de hoy, que estamos 2020, en el año 2020, en el siglo XXI, siguen existiendo la televisión. Cada día más avanzada, cada día con nuevas tecnologías, cada día que las podemos seguir por medio de una red social, gracias al internet también que tenemos, y podemos acceder en cualquier lugar del mundo que estemos y que tengamos acceso al internet, nos podemos comunicar. Entonces nos hemos dado cuenta que tanto el periódico, la radio y la televisión se ha innovado poco a poco y cada día mejorando para que todas las personas del mundo se puedan comunicar y puedan saber la información que quieren saber en su tiempo de vida. Gracias por su atención.